Hola Lucy, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos porque esto de la extensión de las prisiones preventivas en este contexto de pandemia fue muy debatido en la legislatura, que finalmente aprobó la extensión por 9 meses en base a un proyecto que presentó el fiscal general de la provincia, José Jerez. Y hoy se puso en práctica porque esta noche quedaría en libertad un imputado por asesinato, ¿verdad? Exactamente, una ley que está en vigencia desde el pasado 26 de junio, que la aprobó la legislatura por mayoría. Fue un proyecto de ley que no solamente se debatió en la legislatura de Neuquén, sino que se debatió en todos los ámbitos del país, porque fue un debate nacional prácticamente, porque fue muy llamativo el proyecto que presentó José Jerez de extender de manera excepcional la ya excepcional medida de la prisión preventiva que en nuestra provincia es por un año. Jerez pretendía que sea por un año más, pero la legislatura acordó que sea por 9 meses. Y hoy tuvo un debut no muy auspicioso porque se debatió la posibilidad de extender la prisión preventiva para Maximiliano Mérgola, un hombre que está imputado del asesinato de Ernesto Daniel Rodríguez, que ocurrió el 9 de julio del año pasado, allí en Montevideo y Santa Cruz de Neuquén. Eh, Mérgola está detenido desde ese mismo día, que fue imputado y procesado, y mañana indefectiblemente se vence el año de prisión preventiva sin que tenga una condena, es decir, sin que haya sido llevado a juicio. Entonces hoy lo que se presentaba, lo que presentó la fiscal de homicidios, María Eugenia Titanti, fue el pedido de extender la prisión preventiva para Mérgola. El juez de garantías que dirigió la audiencia es el doctor Gustavo Ravisoli, quien consideró que aplicar una ley de manera retroactiva, como en este caso, porque Mérgola cuando fue detenido e imputado no regía esta prórroga de la prisión preventiva. Ravisoli dijo entonces que esto es inconstitucional y ordenó que Mérgola salga de la prisión donde está cumpliendo esta prisión preventiva y continúe su pena hasta el inicio del juicio en su domicilio bajo una estricta vigilancia. Hace un rato pude tomar contacto con el fiscal general José Jerez, el autor del proyecto. Estaba muy enojado, muy ofuscado con el doctor Gustavo Ravisoli. Dijo que su fallo es arbitrario, inconsistente, que no tiene justificativo, y dijo que va a seguir este episodio hasta las últimas consecuencias. Él pretende que el Tribunal Superior de Justicia sea el que finalmente determine si esta ley es o no constitucional. Y Bien. se viene otro caso que se va a tener que debatir muy próximamente, que es el del imputado por el femicidio de Laura Cielo López, ocurrido en Plotier, y que tiene a Eduardo Escobar como imputado, quien el 18 de septiembre va a cumplir un año sin también la posibilidad de un juicio, y en este caso sería más dificultoso la realización del juicio porque se tiene que convocar a un tribunal popular. Claro. Y en este contexto de pandemia y de aislamiento social, esa alternativa es muy poco posible que se lleve adelante. Así que en estos momentos se está debatiendo el caso de Maximiliano Mérgola, o la inconstitucionalidad, mejor dicho, de la ley Jerez, en un tribunal de revisión que tiene que debatir y resolver esto antes de las 12 de la noche. Claro. Si a las 12 de la noche no hay una resolución, Mérgola deberá ir indefectiblemente a continuar en prisión
preventiva en su domicilio. Domiciliaria con estricta custodia. Ahora, una interpretación bastante extraña, la del juez Ravizoli, argumentando que no se puede legislar de manera retroactiva, porque justamente la intención de esta ley es que aquellos que ya tienen un año de prisión preventiva pueda extendérsele hacia adelante como máximo 9 meses más. Esa fue la finalidad, justamente. No tiene sentido que se contabilice a aquellos que a partir de ahora comienzan Claro. una prisión preventiva. La verdad que si ese es el argumento es bastante fácil de rebatir, me parece, ¿no? Exactamente. A pesar que el homicidio se cumplió con anterioridad a la sanción de esta ley y la imposición de la prisión preventiva también, ese es un trámite que está en curso todavía, no se ha agotado. Distinto sería si esta ley surge después que se le termina el plazo de prisión preventiva para Mérgola, que entonces sí no se lo puede llevar nuevamente a la cárcel. Pero él está cumpliendo la prisión domiciliaria y el proyecto de Jerez lo que pretendía era una excepcionalidad a la prisión preventiva de un año. Claro, es evitar justamente que imputados de crímenes horrendos como el de Cielo López puedan salir en libertad, porque además todos sabemos cómo son los controles y bueno, y hay gente que no solo puede poner obstáculos en la investigación, sino también fugarse con bastante facilidad, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Máxime teniendo en cuenta la personalidad de quienes cometen estos episodios y que enfrentan por ejemplo, Escobar, por el femicidio de Laura Cielo López, va a enfrentar seguramente una prisión preventiva, una prisión perpetua. Claro, ¿no? Pero además no nos olvidemos, Chino, que Escobar fue detenido en el puente, sí, tratando de huir seguramente, y que su familia, los padres, el padre, ya no vive más en Plotier. Exactamente. Que ese también es un dato a tener en cuenta. Exactamente, porque hay que tener en cuenta esto, la prisión preventiva efectiva se aplica no siempre teniendo en cuenta la brutalidad del hecho cometido, del asesinato cometido, sino de las posibilidades que tenga el imputado de fugarse o de amenazar a los testigos o de seguir atemorizando o aterrando a los familiares de la víctima. Y en este caso, obviamente, Escobar está dentro de ese parámetro, ¿no? O se fuga o sigue amenazando a los testigos o a la familia de la víctima. Lo que me llama la atención, Chino, con respecto a este otro imputado, Mérgola, yo no recuerdo exactamente cómo ocurrió el hecho, pero para que esté un año con prisión preventiva tiene que haber sido un crimen complejo de investigar. Bueno, si yo te digo que ese crimen lo tenían resuelto en no más de una semana, vos no me vas a creer. No se puede entender por qué hace un año que Mérgola está detenido sin el juicio. Este crimen ocurrió en la madrugada, en Santa Cruz y Montevideo. Rodríguez, que vivía ahí nomás, a 20 metros de donde fue asesinado, salió de su casa, se encuentra con Mérgola, aparentemente hay una discusión entre ambos, y Mérgola toma un trozo de concreto que había sacado del cordón de la vereda que estaba suelto y lo golpeó 2 veces en la cabeza, una estando de pie y terminó la faena cuando ya Rodríguez estaba en el suelo, terminó por golpearlo. Y se fue del lugar y fue detenido 1 hora después, cuando cerca de ese lugar intentaba abrir la persiana de un comercio para entrar a robar. Tenía las manchas de sangre en su ropa, encontraron todas las evidencias y las huellas posibles en el lugar del hecho, estaba prácticamente resuelto a las pocas horas. Por eso no se entiende por qué Mérgola todavía hace un año que está detenido, ya pasó un año, mañana se va a cumplir un año de este crimen sin que haya sido sometido a juicio. No era una investigación compleja como en algunas oportunidades se dicta y se pide una prórroga para seguir investigando y todo eso, no.
Este era un crimen absolutamente y relativamente sencillo. Rarísimo. Bueno, y el otro tema, Chino, excarcelan a uno de los condenados por el hecho ocurrido con Facundo Agüero, a quien dejaron de por vida en silla de ruedas. Exactamente. Hoy hubo una audiencia en la que la defensa del policía Lucas Ezequiel Medina pidió que se le conceda la libertad condicional. Una pena, él había sido condenado el año pasado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, pena que debería agotarse el 12 de octubre del año 2022. Es decir, todavía le restan 2 años y 3 meses de cumplimiento de la prisión. Así que hoy fue la jueza de garantías Raquel Gas, fue quien le concedió este beneficio a Medina. Reiteremos que Medina, en el video que se utilizó como prueba fundamental en el juicio, fue quien pateó ya estando en el suelo a Facundo cuando ya estaba totalmente reducido, retenido en el suelo por otros 2 policías, y fue otro de ellos quien se le subió encima, algo similar a lo que ocurrió en los Estados Unidos, pero en ese caso fue fatal. Plantó su rodilla sobre el cuello de Facundo Agüero durante varios minutos, y eso le provocó una lesión gravísima en el cerebro, que lo dejó prácticamente en estado vegetativo hasta que recobró. Poco a poco está recobrando algo de su conciencia, y está hoy en una silla de ruedas, posiblemente va a ser por el resto de su vida, Sí, ¿no? ninguna duda. Ahora, ya de por sí se extrañó en su momento las penas, que fueron relativamente mínimas comparado con el daño ocasionado. ¿Y cuál es Sí. el fundamento hoy, Chino, para excarcelar a este policía casi 2 años antes de cumplir la condena? Buen comportamiento, y que ya ha cumplido 1 año y unos meses más de prisión. Es 1/3 nada más ha cumplido de la condena. El buen comportamiento que ha tenido en el Instituto Penitenciario, donde está, en la Unidad 11.